Hoy estamos concluyendo con nuestra serie que, como ustedes ya saben y tienen ahí el chivo en las pantallas, se titula como Carácter Cristiano. Hemos estado hablando del carácter cristiano. ¿Qué hemos dicho del carácter cristiano? Y hoy vamos a repasar, ¿verdad?, lo que hemos dicho, pero ¿qué cosas se nos han quedado impresas en nuestra mente sobre lo que es el carácter cristiano? Una cosa, una palabra. ¿Qué es carácter cristiano? Nada. Mantener silencio, ni cable. Vivir y actuar como Jesús, como Cristo. Eso es esencia, ¿verdad? Lo que es, en esencia, lo que es el carácter cristiano. Y si queremos ser como Jesús, debemos procurar vivir como vivió Jesús. La dedicación de un bebé es un inicio de la formación del carácter cristiano, aunque no lo creamos. Tiene esa correlación. Así que sí, vamos a hablar de eso en el día de hoy para concluir la serie. Quiero que se pongan de pie de nuevo. Vamos a estar sentados por las próximas horas. Algunas caras se sorprendieron, pero vamos a presentar este momento de nuevo al Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por cada persona que está en este auditorio en esta mañana. Tú has traído a cada uno de los que están aquí para que escuchen tu palabra, Señor, para que escuchen el mensaje que tú tienes de manera individual, de manera personal para sus vidas. Así que pedimos que en ese ánimo, cada uno de los que estamos aquí aceptemos las palabras que van a ser compartidas. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Ahora sí se pueden sentar ya por un ratito. ¿Qué es un cristiano? ¿Cuántos aquí se dicen ser cristianos? Vamos, sin vergüenza. Digo, sin vergüenza. ¿Cuántos dicen ser cristianos? Amén. ¿Verdad? Entonces, si somos cristianos, entendemos lo que es el significado, lo que conlleva ser cristiano. Como decía la hermana hace un momentito, hablando del carácter cristiano, para tener carácter cristiano hay que procurar ser como Cristo. De hecho, ser cristiano significa ser un seguidor de Jesús. No es muy complicada la definición. Ser cristiano significa haber aceptado a Cristo y vivir diariamente practicando los principios, los preceptos, ejerciendo, ¿verdad?, y llevando a cabo en nuestras vidas los valores que Cristo exhibió durante su tiempo en la tierra. Practicar aquellas cosas que Cristo practicó. Voy a hablar por mí. Entre las cosas que Cristo practicó está la paciencia. Está también el perdón. Está el amor. Está la compasión. Todas esas son cualidades, son virtudes que reflejan aquellos, o que deberíamos reflejar, aquellos que nos llamamos ser cristianos. Si vivimos nuestra vida día a día y no mostramos compasión, perdón, amor, paciencia, compasión, nos falta trabajar nuestro carácter como seres humanos y evidentemente nuestro carácter cristiano. Las cosas que nos caracterizan como cristianos entonces son algunas creencias fundamentales que tenemos, algunas prácticas que hacemos, algunos comportamientos que exhibimos. Nosotros creemos en un libro que es nuestro manual de vida, nuestro manual de fe y de práctica. ¿Cómo se llama ese libro? La Biblia. Nosotros creemos también que un día Jesús nació de una virgen, Jesús creció como un hombre, Jesús vivió como hombre, ¿verdad? Y un día murió clavado en una cruz como un hombre. Pero con la gran diferencia de que lo que había dentro de él era la esencia de Dios.
Entonces eso es un fundamento, es una creencia fundamental de nuestra creencia religiosa, ¿verdad? Vamos a decirlo así, de nuestra fe. Creemos también de que no solamente Él murió, sino de que Él un día resucitó, de que Él fue tomado de nuevo al cielo y de que está sentado ¿a dónde? En un sofá. Está sentado a la diestra del Padre. Creemos de que lo que Él nos prometió, de que Él se va, me voy, pero voy a preparar lugar para ustedes, es también cierto. De que un día nosotros nos uniremos a Él en la eternidad. Esas son creencias fundamentales que nosotros como cristianos tenemos. Hay algunas prácticas entonces que en consecuencia de esas creencias nosotros llevamos a cabo. ¿Cuáles son algunas prácticas que llevamos a cabo como cristianos? Nos arrepentimos, ¿verdad? Ese es el inicio del proceso hacia desarrollar una vida cristiana y el carácter cristiano. ¿Qué otras prácticas nosotros exhibimos? Amor al prójimo, ¿verdad? La compasión, como yo decía ahorita, esas cualidades de Jesús. Pero diariamente, ¿qué nosotros practicamos? Oración, ¿qué más? Lectura de la palabra, ¿qué más? Obediencia. Cuando hablamos del amor, me gusta esa porque el amor es amor a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y para mí ese es uno de los puntos que yo tengo que verificar en un cotejito diario, un listado. Si yo estoy amando a los que andan en la calle. Mi esposa y yo tenemos un nombre para los Uber que andan como locos en un carrito pequeño, los chiquiticos, ¿verdad? Que se meten a lo último del elevado, o los que salen a lo último del elevado cuando yo voy en mi carril. Si yo estoy amando a esas personas, si estoy amando a los que andan en estas máquinas de 2 ruedas, con un cajón detrás de cualquier marca ahora, porque antes era nada más un Huacal de eso vacío, ahora no, ahora hay toda la marca del mundo. Entonces, yo tengo que medir si diariamente yo estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Mi prójimo son ustedes. Es fácil amarlos a ustedes. Están sentados tranquilitos ahí. Pero ¿y lo que no? Y lo que me llevan a la contraria, lo que me desafían en la calle. ¿Cómo los amo, verdad? La obediencia, como dijimos. Hay otras prácticas y comportamientos importantes. Una práctica que aquí creemos y de hecho próximamente tendremos esa celebración es el bautismo. El bautismo, de nuevo, al igual que una dedicación, no es algo que está como que si no te bautizas y te mueres te embromaste. No. Pero el bautismo es algo que nos debe salir a nosotros como testimonio para el mundo de que hemos muerto al pecado y de que hemos abrazado a Jesucristo y de que queremos vivir la vida cristiana y queremos reflejar la resurrección con Cristo. Esas son prácticas importantes. Y en el día a día, como yo decía, practicamos la comunión, la comunidad, unidad, compañerismo, el estar los unos con los otros. Entonces así es como nosotros comprendemos, como validamos, como definimos lo que es o realmente quién es un cristiano. En base a eso tengo 2 preguntas esenciales que hemos hecho como marco de esta serie y la quiero hacer hoy de nuevo. ¿Cómo podemos entonces, en base a eso que yo acabo de decir, definir el carácter cristiano? Y la segunda pregunta es, ¿cómo llegamos tú y yo a desarrollar el carácter cristiano en nuestras vidas? Para algunos se nos hace más difícil que para otros. Para algunos es más fácil desarrollar carácter cristiano. Siempre digo que para los monjes que se retiran a una montaña y hacen voto de silencio, es un cachú desarrollar el carácter cristiano. Calladitos todos, no tienen que estar afanados y que esta sotana me queda bien, déjame ver, no. ¿Qué van a decir de mí los demás monjes? Me estoy quedando calvo. Todos los monjes son calvos, ¿verdad? O sea, no hay una presión social que nos desafíe continuamente a ver si estamos o no estamos desarrollando el carácter cristiano. Claro, en un mundo ideal sería fácil.
Lo difícil para ti y para mí es desarrollar el carácter cristiano en medio de, iba a decir la jungla, en medio del país en el que vivimos, en nuestro entorno cotidiano. Ahí es donde realmente se prueba si podemos desarrollar el carácter cristiano. Comenzamos nuestra serie hace ya varios domingos hablando primeramente de que somos tú y yo herederos de la caída. Vimos en Génesis 1, 26 y 27 de que ciertamente tú y yo fuimos formados a la imagen de Dios, con las cualidades divinas, con el carácter divino en nosotros, pero que por la desobediencia del primer hombre y la primera mujer, esa semejanza, ese carácter de Dios se dañó. Nuestro hermano DeJoy lo ponía de una forma muy poética y lo voy a leer tal como él lo puso. Es una poesía esto. Dice: el espejo que reflejaba la gloria de Dios se quebró cuando Adán desobedeció. Oigan, rima. La imagen se distorsionó. La justicia se perdió y la comunión con el Creador se rompió. Denle un aplauso a DeJoy porque esas fueron palabras importantísimas. Entonces, eso fue lo que pasó. Lo que fue creado bueno por nuestra desobediencia se dañó. Heredamos entonces en Adán y Eva la separación de la conexión que teníamos con Dios. Dios dijo: está bien, Satanás, me hiciste esa, pero vamos a resolver este problemita. Y de hecho, vimos en el segundo mensaje que Dios envía entonces a un redentor. Dios envía a Jesús. Dios le promete al hombre y la mujer que aunque ustedes pecaron, la macaron, lo hicieron feo, le dice a la mujer: a pesar de que tú vas a parir con dolores, a pesar de que tú, hombre, vas a tener que fajarte y ganarte el sustento con el sudor de tu frente, yo un día voy a enviar un descendiente de la mujer que va a poseer las cualidades necesarias, que va a vivir una vida perfecta, pura, para poder convertirse en el Redentor. Y decíamos que redimir es ¿qué? Es rescatar de la esclavitud. Es sacar de un yugo, que hablamos más tarde, sacar de un yugo que nos tiene presos, que nos limita, que nos hace inaceptados delante de la santidad de Dios. Y para eso vino Jesús. Él vino a redimirnos, Él vino a restaurar nuestra relación con Dios. Los que estamos aquí, que hemos pasado por procesos de restauración, en el caso que sea, ¿verdad? No voy a nombrar ninguno, pero los que hemos tenido situaciones en nuestra vida que han requerido de un acompañamiento, de una intervención para que seamos restaurados al estado anterior, original, sabemos lo que conlleva un proceso de restauración. No es fácil, es doloroso, es tedioso, es largo, requiere sacrificios. Si en realidad queremos ser restaurados, si queremos ser llevados a donde estábamos antes. Entonces, el Señor vino para restaurarnos y comenzar ese proceso de transformación del carácter humano al carácter de Cristo. La semana pasada, entonces, nuestro hermano Maelías nos hablaba de cómo nosotros adoptamos ese carácter de Cristo. Y como sé que todavía está muy fresco en nuestra mente, no voy a pasar mucho tiempo ni muchas de las citas de Maelías, pero sí algo que me impactó mucho de la semana pasada fue del aspecto del yugo. Nosotros venimos muchas veces a Cristo abrumados, cargados, ¿verdad? Porque ya las cosas del mundo nos tienen, óyeme, no aguanto más. Muchas veces decisión de arrepentirnos, de convertirnos es por desesperación, más que por convicción. Claro, el Espíritu está obrando y procura convencer, y de hecho lo hace, por eso llegamos a tomar la decisión. Pero muchos venimos de ese mundo, de ese proceso con carga en nuestra espalda, y lo que hacemos, en vez de soltar esa mochila llena de piedras y ponerla a un lado,
y comenzar a caminar con Jesús, ¿qué hacemos algunos? Soltamos una mochila y cogemos otra. Soltamos la mochila mundana y cogemos la mochila religiosa. Entendemos que ahora para caminar con Jesús yo tengo que hacer todos estos rituales, tengo que vestirme de cierta forma, óigame, y nos complicamos la vida en el aspecto religioso al mismo nivel de como la teníamos complicada anteriormente. Y eso no es lo que Dios quiere. Eso no nos lleva a desarrollar carácter cristiano. Eso nos lleva a ser unos frustrados religiosos. De nuevo, que no se pueden vestir con esta ropa, que no pueden decir tal cosa, que no pueden... O sea, los nos religiosos. Y nos decía Elías que realmente es soltar esa carga pesada del mundo y tomar una carga ligera, que es la de Jesús. Y a pesar de que es una carga ligera, si alguno puede quejarse de, oye, esta carga ligera pesa, Él nos dice, ven, toma mi carga, que es ligera, y mi yugo, como vimos la imagen con los bueyes, ¿verdad? Eso que nos une con otro, en este caso con Jesús, y mi yugo es fácil. De hecho, yo soy el que voy cargando pesado en esta relación, dice el Señor. Y con algunos de nosotros que estamos aquí, esa es la verdad. Jesús es el que está cargando pesado. Jesús es el que nos está llevando en brazos muchas veces. Y Él nos dice, vengan a mí, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. No es religioso, no es algo que ustedes necesitan hacer de una manera dogmática, dictatorial, tiránica, no. Como decíamos ahorita, amor, paz, perdón, comprensión, actitud de comportamientos que son realmente beneficiosos para los demás, pero beneficiosos para nosotros. María nos presentó una fórmula y le voy a dar un premio al que se recuerde de la fórmula sin buscar un chivo. ¿Cómo era la fórmula? Wow. Ok, I o Y más A más F a la 9 igual a C a la 2. ¿Verdad? El yugo más, ¿verdad? Que genera humildad, más el amor, más F9, ¿qué era? Fruto del Espíritu, ¿qué generan en nosotros? Carácter cristiano. ¿Cuánto estudiaron la tabla periódica esta semana? Ninguno. La que él mandó, no la de química. Pero eso es el carácter, así se llega al carácter. Tomando el yugo del Señor, teniendo amor, desarrollando los frutos del Espíritu, ¿verdad? O el fruto del Espíritu en sus virtudes, sus 9 componentes, para formar en nosotros carácter cristiano. Y de eso vamos a hablar ya en el día de hoy. Vamos a hablar de cómo tú y yo podemos desarrollar nuestro carácter cristiano. Les voy a pedir que vayan a sus Biblias al capítulo 5 de Mateo. Los que pueden mirar a la pantalla, la tienen cerca, vamos a proyectar igualmente. Pero allí vamos a ver que en el Sermón del Monte, el Señor comienza a hablar de aspectos importantes que definen el carácter cristiano. Me animé, vi como un reflejo, digo, ay, prendió. Definen el carácter cristiano. Cosas así como el fruto del Espíritu y lo otro que acabamos de ver ahora, que son, ¿verdad?, componentes importantes que van a determinar por un lado y a reflejar si tenemos o no, o si vamos o no desarrollando el carácter cristiano. Aquí hay actitudes, hay cualidades que forman en nosotros ese carácter cristiano y que también de paso nos producen felicidad en la vida. Entonces no es solamente enfocarnos en el carácter, no. Tenemos que ser felices haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Mateo 5, versículos 3 al 11, está en la pantalla, está en sus Biblias. Dice así esta porción de el Sermón del Monte, que de hecho se llama como las bienaventuranzas. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él.
porque el reino de los cielos le pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos le pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. ¿Cuántos nos identificamos con alguna que otra de esas categorías? Algunos quizá con todas. Pero el Señor nos bendice por ser o pasar o tener una de estas cualidades, actitudes, situaciones en nuestras vidas. Algo importante que debemos de entender en este sentido es que Jesús no nos está presentando estas bienaventuranzas, estas bendiciones, como aparece en la NTV, la versión que usamos. Él no nos está diciendo, miren, tengan esta receta. Esta es la receta para que ustedes puedan tener éxito terrenal. Si se llevan de esto y buscan ser cada una de estas categorías, ustedes van a tener éxito terrenal. Realmente Él nos está diciendo, esta es la norma ética de comportamiento del reino de Dios. Tú vas a llegar un día, quieres llegar un día a estar en la presencia de Dios por la eternidad. Tú debes caer en una más o en todas de estas categorías. Como vimos, están clasificadas. No sé si se dieron cuenta, pero si se fijan en los versículos del 3 a 6 que están aquí en pantalla sombreados, hay 4 bienaventuranzas de las 8 que él presenta que se relacionan del carácter de los cristianos, de tu carácter, mi carácter, en nuestra relación con Dios. Pobres en espíritu, ¿verdad? El pobre en espíritu es aquel que se da cuenta de que está pobre de espíritu, necesita de Dios, ¿verdad? Entonces nuestra dependencia con el Señor. Los que lloran porque seremos consolados no solamente por las personas a nuestro alrededor, sino que el que nos consuela con todo consuelo, ¿quién es? Dios. Los que son humildes, somos humildes ante Dios. Hace un momentito en la dedicación de Samantha hablábamos de que los padres reconocen en humildad su dependencia de Dios para criar a su hija. Y el último de esos primeros 4 dice los que tienen sed, los que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que se dan cuenta que este es un mundo injusto. Este es un mundo malvado, maldito, como hay un libro que escribió un amigo por ahí. Óiganme, entonces Dios trata con esas personas, con nosotros que estamos en ese aspecto. Ahora nos da otra categoría más, otras 4 categorías más del creyente, y son en nuestra relación para los unos y los otros. Dice los que son compasivos. La compasión la practicamos o debemos practicarla hacia los demás. Los que tenemos un corazón puro, o los que tienen corazón puro. ¿Por qué? Porque si obran con pureza en sus acciones, en su relación con los demás, eso es parte de lo que nos lleva a estar con Dios. Los pacificadores, los que procuran la paz. Conozco personas cuyo objetivo en la vida es enchinchar. Hay 2 gente peleando, hay una forma de remediar, de mediar. No.
Ese viene con un saco de leña y se lo echa al fuego y se aparta. Mátense ustedes y yo voy a estar aquí de espectador. La palabra nos dice que tú y yo como cristianos debemos procurar la paz. No entre las personas que veamos peleando. Dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Finalmente, habla de que los que son perseguidos por hacer lo correcto. Y dice que a esos el reino de los cielos le pertenece. Entonces, tanto en nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hombres, estas son cualidades, actitudes, comportamientos que para formar o ir formando nuestro carácter cristiano, tú y yo debemos de practicar, debemos de observar. Bien, los creyentes entonces, tú y yo debemos demostrar de manera consistente la manifestación de estas verdades que Jesús, de estas bendiciones, de esta bienaventuranza que Jesús impartió en ese momento, en el Sermón del Monte, a los que le estaban escuchando, y que quedaron para la eternidad, para nosotros, para este momento. ¿Cómo se manifiesta entonces el carácter cristiano? Vimos un resumen de los mensajes hasta ahora, vimos definiciones, vimos aquí las bienaventuranzas. ¿Cómo en esencia entonces se manifiesta el carácter cristiano? Hay cosas específicas que deben ocurrir y que nosotros vamos a reconocer si las tenemos o no, si las hacemos o no, que nos van a dar una autoevaluación, un autoexamen, si tenemos o no el carácter cristiano. Y con eso queremos cerrar la serie del día de hoy, y es lo que vamos a ver a continuación. Las características principales del carácter cristiano son entonces las siguientes. La primera es que este carácter, o la persona, ¿verdad?, que tiene carácter cristiano, tiene influencia y tiene cooperación, no de los que están a su alrededor, no ni siquiera de los demás creyentes, sino una influencia y cooperación divina. Buscamos tener esa cooperación y permitimos que esa cooperación llegue a nuestras vidas. Entonces, el carácter cristiano no es solo el resultado de esfuerzos humanos, sino principalmente de la obra del Espíritu Santo en nosotros como creyentes. Podemos afanarnos por cumplir toda la bienaventuranza, todos los requisitos, decir que tenemos los 9 elementos, virtudes del fruto del Espíritu, pero si no permitimos que el Espíritu Santo sea quien obre en nosotros para que se desarrolle el carácter cristiano, estamos simplemente soltando la carga pesada del mundo y asumiendo la carga pesada de la religiosidad. El Espíritu Santo es quien viene a nosotros y nos permite comenzar ese proceso y nos acompaña en el desarrollo del carácter cristiano. Segunda de Corintios 3:18, lo pueden buscar ahí en sus Biblias, dice así: así que todos nosotros, a quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Nada de lo que tú y yo podamos hacer humanamente nos va a permitir desarrollar el carácter de Cristo. Necesitamos la intervención, la participación, el apoyo, el seguimiento día a día del Espíritu Santo. Claro, tenemos que hacer lo que hemos dicho anteriormente: orar, leer la palabra, tener comunidad unos con los otros. Todo eso es necesario. Todo eso complementa la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Pero podemos hacer todo eso y no tener al Espíritu, y de nuevo estamos simplemente siendo religiosos. Lo segundo es
que el carácter cristiano está fundamentado ¿en qué? En la fe. El fundamento que tenemos para desarrollar ese carácter cristiano necesariamente tiene que venir de que tengamos una creencia activa y práctica. Entonces no es simplemente una fe cómoda, decir sí yo creo y sentarse. La fe tiene que traducirse en acción. La fe tiene que traducirse en hechos claros, concretos, que demuestren que nosotros poseemos esa fe. Frente a la enfermedad propia, la enfermedad de un pariente, el fallecimiento de un ser querido, la situación que sea, ahí donde tú y yo, bajo momentos de presión, tensión, extremos, demostramos si realmente creemos o no creemos. Si dependemos o no dependemos de Dios. Si nuestra fe es genuina, real, está arraigada o es una fe condicionada a cómo estén las cuestiones a nuestro alrededor. Santiago 2:17 dice lo siguiente: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está, muerta y es inútil. Fe sin obras, muerta. La fe se demuestra por nuestras acciones. Y el Señor es tan bueno que, como dice la palabra, Él preparó múltiples canales para que nosotros podamos realizar, llevar a la práctica nuestra fe al hacer buenas obras. La fe es un principio de acción y de poder que transforma nuestras vidas. Dice también en cuanto a la fe, Hebreos 11:6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Entonces, para agradar a Dios debemos exhibir una fe genuina, real, en Dios, en que Él puede, en que Él hace, en quien Él es. La fe en Jesucristo es la que nos provee el camino sobre el cual construimos una vida cristiana firme, estable, fortalecida y nos lleva a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, el carácter cristianos. Algo interesante es que la fe, para que los que lo podemos practicar, la fe es lo que permite al creyente perseverar a través de las dificultades. Es la que nos lleva a desarrollar un carácter fuerte, un carácter resiliente. ¿Cuántos conocen esa palabrita, resiliencia? Vamos a arrancar el 2026 hablando de resiliencia. No es un fruto del Espíritu. Yo voy a escribir a través de Fausto a las autoridades bíblicas para que lo incluyan como el número 10. Amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, de fe y resiliencia. Tercero, vamos terminando casi, para desarrollar, ¿verdad?, este carácter cristiano, ¿verdad?, hay una muestra de manifestación práctica. El carácter cristiano se refleja en nuestra conducta diaria, en nuestras acciones. No hay que decir mucho más. Si lo tenemos, lo demostramos. Si no lo tenemos, es obvio, es evidente. Leímos, ¿verdad?, y hemos hablado, citado varias veces, Gálatas 5, 22, 23, fruto del Espíritu. Ahí está su termómetro. Evalúese usted mismo contra ese termómetro, esas 9 componentes. Leímos hace un momentito Mateo, el pasaje del capítulo 5, del 3 al 10, las bienaventuranzas. Mídanse contra ese parámetro. Entonces, entre el fruto del Espíritu y las bienaventuranzas, ustedes mismos entienden, definen, se evalúan o no si están demostrando carácter cristiano. Por último, el carácter cristiano es algo
que no ocurre de la noche a la mañana. Yo tengo todos los años del mundo en el Evangelio. Muchos de ustedes son creyentes desde su temprana edad. Y voy a hablar por mí ahora. Yo sigo todavía luchando día a día con cumplir, con estar según los estándares bíblicos de lo que se define como carácter cristiano. Y quizá un día me va bien, demuestro amor, demuestro compasión y me canso. El carácter cristiano se forja día tras día tras día. Tiene que ver con la fe que profesamos, tiene que ver con la consistencia, la constancia de nuestras acciones, con la intencionalidad de yo reconocer que soy, ¿verdad?, que estoy mal y que tengo que enfocarme y caminar en esa dirección. Efesios 4:13 nos dice así: ese proceso, el de formar el carácter cristiano, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y si vamos a llegar a la plena y completa medida de Cristo, tenemos que atravesar por las cosas que Él atravesó para llegar a ser quien Él es hoy. Tendremos que morir, tendremos que resucitar. Ahí se completa el carácter de Cristo. Mientras estemos en esta tierra, en esta carne, en estos huesos, en estos, voy a decir cabello, en este contexto, no vamos a llegar a desarrollar plenamente el carácter de Cristo. Algunos estuvimos aquí los últimos 2 días en la Cumbre Global del Liderazgo. Aprovechamos una serie de conferencias que nos dieron excelentes. La primera de la cumbre la trajo el pastor Craig Rochelle y él nos presentó, al igual que Maelías, creo que le copió a Maelías, nos presentó una fórmula. Y esa fórmula de Craig dice así: constancia más fidelidad multiplicado por tiempo crea un impacto duradero. Está en su pantalla, ¿verdad? Entonces, constancia más fidelidad por tiempo es lo que desarrolla en nosotros el verdadero carácter de Cristo. Constancia quiere decir día a día. Fidelidad es intencionalidad, tener fe. ¿Y eso dura qué? Tiempo. No ocurre de la noche a la mañana. Y otra cita que nos compartió otro de los expositores locales, en este caso, es de Anders Ericsson, y dice: no mejoramos de repente, ¿verdad? Por repetir. Mejoramos cuando practicamos con intención, enfoque y corrección. Entonces no es que está bien, yo oro todos los días, yo leo la Biblia todos los días, Dios te bendiga a los hermanos todos los días, y los repito todos los días. No, como dice ahí, hay que practicar ¿cómo? De manera intencional, de manera enfocada y sabiendo a dónde fallamos, ir corrigiéndonos de manera continua. Así se desarrolla el carácter cristiano. 2 versículos en Romanos que nos hablan de esto entonces, y vamos concluyendo ya esta parte. Romanos 8:29 dice lo siguiente: Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Entonces Dios fue que nos ha puesto en este camino. Como hemos visto, Dios es quien nos da la carga ligera, nos acompaña y Él quiere que lleguemos a ser como su Hijo. Romanos 12:2, que una hermana me lo compartió esta semana. Dice: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dios quiere hacerlo, Dios está dispuesto, Dios saca el tiempo para nosotros. Tenemos que dejarlo que Él lo haga. Tenemos que darle el espacio para que Él lo haga. Rendirnos a que Él haga su voluntad en nosotros.
Solo así tú y yo podremos desarrollar el carácter de Cristo, el carácter cristiano. Entonces, en esta serie hemos visto y nos hemos enfocado en aspectos importantes de cómo podemos formar, desarrollar, mantener, ¿verdad? Y de poseer y exhibir nuestra semejanza a Cristo. De eso se ha tratado lo que hemos hablado en estos 4 domingos. De las acciones que debemos tomar, ¿verdad? De los momentos donde tenemos que ceder, de las virtudes que debemos de practicar y desarrollar en nuestras vidas. Como lo dijeron nuestros hermanos y yo, Ismaelías, y a mí que me ha tocado en un par de ocasiones, por más que nos esforcemos humanamente, solo llegaremos hasta un punto. El resto y gran parte de la obra de desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, lo hace Dios, lo hace Cristo, lo hace el Espíritu Santo. Pero para eso, como acabamos de leer, nosotros debemos permitirle que lo hagan. Debemos adscribirnos al programa que ellos han determinado para nuestra vida. Solo así regresaremos tú y yo a poseer el carácter original que Dios, cuando respiró aliento de vida en el hombre, puso en el huerto del Edén. Y ahí es donde queremos retornar, a esa imagen y semejanza que nos dice Génesis. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, para terminar en oración. Y hay una serie de ideas, ¿verdad?, que surgen en nosotros, todos los que estamos aquí, cuando hablamos de desarrollar el carácter de Cristo, ¿verdad? Cada uno quizás quiere hacerlo a su tiempo, a su medida, en su momento, como mejor entiendan, pero realmente hay un estándar para hacerlo. No es complicado, no es difícil. De hecho, y les leo este versículo, no está proyectado. Gálatas 4:19, Pablo le dice a los hermanos allá: oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Las madres que están aquí saben lo que es, ¿verdad? Aunque hayan parido con cesárea, saben lo que es tener dolores de parto. Saben lo que eso implica, las emociones, la parte física, el dolor que eso conlleva. Así le habla Pablo a estos Gálatas. Y le dice: vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes, y estos dolores seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Pablo, como representante del Señor frente a todas estas naciones de Asia Menor, sentía esos dolores en sí mismo por los demás. Y dice que esos dolores me van a seguir hasta que yo vea que ustedes se conformen, ¿verdad? El carácter de Cristo se forme por completo en su vida. Y esa es la definición del carácter cristiano, que Cristo se forme por completo en nuestras vidas. Eso es lo que tú y yo debemos procurar en esta mañana y en el resto de nuestra vida. Permitir que el carácter de Cristo se forme de manera completa en nuestras vidas. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestras cabezas? Y algo importante es que el Señor realmente está interesado en nuestro carácter, y que nosotros procuremos retomar esa imagen original que existía en el hombre cuando Él nos formó en el jardín del Edén. Y hoy mi invitación es para todos los que estamos aquí, tanto creyentes como aquellos que nos visitan en el día de hoy, que no han tomado una decisión de reconocer la necesidad que tienen de volver al origen, de traer sus pasos de regreso al camino de Jesús. Mi invitación es esta: que nosotros soltemos, que nosotros reconozcamos y que nosotros le pidamos al Señor venir a nuestras vidas, que se encuentre con nosotros en el lugar que estamos, para así poder ir conformando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, porque como siempre hemos dicho, Señor,
nos confronta, nos desafía, nos motiva, Señor, a que procuremos vivir vidas diferentes, vidas transformadas. Que se parezcan, Señor, nuestra vida cada vez más a la vida de tu Hijo Jesús. Mira a mis hermanos y hermanas que están aquí en esta mañana, Señor. Permite que esto que hemos hablado en esta serie de carácter cristiano llegue, Señor, y provoque, motive, Señor, por lo menos nos inquiete a querer buscar ser más como tú cada día en nuestras acciones. A procurar, Señor, seguir lo que tu palabra, que es nuestro manual cristiano, nos enseña, Señor. Y a procurar escuchar tu voz cuando nos hablas, Señor, de las mil maneras, Señor, que tú nos hablas. Que podamos escuchar, que podamos comprender. De manera muy especial te pido por nuestros amigos que están hoy visitando, Señor. Quizás es la primera vez o quizás han sido expuestos a tu palabra anteriormente. Y nuestra oración es para que esta palabra tuya, Señor, no una palabra humana, sino el mensaje que viene de tu palabra, toque sus corazones, Señor. Les motive, Señor, les acerque más a ti, les haga reflexionar de sus vidas, Señor, si hasta este momento ellos han tenido la intención de acercarse a ti. Y acercarse, Señor, para salvación de sus almas, que es el primer paso, el arrepentimiento, como decía el hermano. Reconocer que somos pecadores, reconocer que sin ti, sin la salvación que tú nos provees, estamos perdidos. Así que te pedimos, Padre, que a cada uno de nosotros nos encuentres en donde estamos, nos hables y nos acerques más a ti, Señor, y que nos hagas cada día más como Cristo. Esto lo oramos, dándote a ti toda la gloria, toda la honra, porque solo tú la mereces. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.